Hola, en esta oportunidad vamos a presentar el informe de laboratorio número 7, deshidratación osmótica. Los integrantes de este grupo son Lina María Gutiérrez, Mabel Xiomara López y Paula Fernanda Campos. Como objetivos tenemos elaborar procesos de deshidratación osmótica mediante la utilización de solutos, establecer las pérdidas de humedad, la variación en la concentración de los sólidos solubles y las desventajas en la deshidratación osmótica en los alimentos. También vamos a interpretar mediante imágenes de gráficas el comportamiento de las concentraciones de los sólidos solubles en los alimentos. La práctica se realizó con un kilogramo de banano, del cual se prepararon 8 muestras. Una de ellas se cortó con un espesor de 1 centímetro varias unidades usando un pie de rey como guía y se pesó en un vaso previamente tarado dando un peso de 43,58 gramos. Se preparó entonces un jarabe osmótico sirviendo 1 kilogramo de azúcar en 130,74 mililitros de agua caliente y se agregó sobre cada muestra. Durante el proceso se midieron el peso y el espesor de cada hora para evaluar la pérdida de agua. Además, una muestra de 10,07 gramos se secó en una estufa a 70 grados centígrados por 24 horas para determinar el contenido de humedad inicial del banano. La deshidratación osmótica es una técnica de conservación no térmica que remueve agua de las frutas al sumergirlas en soluciones hipertónicas, reduciendo el deterioro y pérdidas post cosecha. Al disminuir la humedad, baja la actividad enzimática y también la microbiana, se mejora la calidad y estabilidad del producto. En frutas muy perecederas como el banano, este tipo de tratamientos resulta especialmente útil y prometedor a nivel comercial. Los implementos utilizados en esta práctica fueron 1 kilogramo de banano, un termómetro, una balanza analítica, un agente osmodeshidratante que fue 1 kilogramo de sacarosa refinada blanca, cuchillos, un termómetro con escala a 5 grados centígrados, papel absorbente, tabla para picar, un colador plástico, vasos desechables, con capacidad de 400 mililitros, fueron 8 unidades, una cinta de enmascarar y una caja de Petri. Para esta práctica se divide en varios procedimientos. Primero, para preparar las muestras para deshidratación osmótica, se tomaron muestras de 1 centímetro, más o menos 4, con un pie de rey. Se depositaron en un vaso plástico identificándolo como espesor y espesaron las rebanadas de banano dando un peso de 43,58 gramos. Con base en el peso inicial de la muestra 1, 43,58, se tomaron otras 7 muestras con pesos similares y se enumeraron del número 2 hasta el 8. También, mientras esto se realizaba, se calentó agua a 100 grados centígrados y luego se depositaron 130,74 mililitros en una jarra, revolviéndola con 1 kilogramo de azúcar, agitando hasta lograr una solución homogénea y dejándola enfriar a temperatura ambiente. Se tomaron los grados Big del jarabe con un refractómetro y dio 75,4 grados, siendo adecuado para la deshidratación, y a través de los cálculos se determinó la cantidad necesaria de jarabe por muestra, que fueron 130,74 mililitros de jarabe, iniciando a las 11:07 de la mañana, vertiendo la solución y las muestras asegurando una inmersión completa. Al pasar la hora, pues se retiraron las rebanadas del jarabe y se midió nuevamente el espesor de cada rebanada, promediándolo y se registró este valor. Y también a la muestra 2 se le retiró el jarabe, se secaron los trozos con toallas absorbentes y se pesaron. Esto se realizó cada hora hasta llegar a la muestra 8. Se tomaron 2 muestras llamadas C1 y C2 de aproximadamente 10 gramos de banano que se colocaron en cajas de Petri previamente pesadas. Las cajas se llevaron al horno a 70 u 80 grados durante 24 horas para determinar el contenido de humedad de las muestras. Al cumplirse las 24 horas, las cajas de Petri fueron retiradas del horno y se dejaron enfriar para poderlas pesar, restando el peso de la caja de Petri vacía para obtener así el peso de la muestra seca. En cuanto a los resultados, pues principalmente tenemos la tabla de los datos experimentales de la deshidratación osmótica del banano. En esta tabla principalmente se recolectaron datos como el peso en gramos y el grosor del banano en metros. Entonces podemos ver que en el intervalo de tiempo que se dejaba para tomar los datos, que era de 1 hora, podemos ver que principalmente tuvimos un peso de 43,58 y disminuyó a 33,25 durante este tiempo, que fueron 8 horas. Y en cuanto a al grosor, pues principalmente tenía un grosor de 0,01 metros, y a la octava hora, que fue el último dato que tomamos, disminuyó a un 0,004.625 metros. En cuanto a la segunda tabla, pues están los resultados para elaborar las curvas de secado. Aquí principalmente pues se utiliza el porcentaje en cada intervalo de tiempo, porcentaje de humedad y la razón de humedad. Entonces podemos ver también que el porcentaje de humedad disminuyó, ya que pues la primera medición nos dio 73,94 y pues al ir transcurriendo el tiempo se obtuvo una humedad de 65,84. Y en cuanto a la razón de humedad, también pues comenzó en 1 y empezó a disminuir hasta 0. Y la tabla número 3, que son los resultados para determinar contenido de humedad y difusividad térmica, tenemos un peso inicial de 10,8, un peso final de 2,815, la constante K, que es 0,0004, y un peso inicial de 3,1416. Para el análisis de resultados se hicieron unos cálculos. El primero fue el contenido de humedad en base de humedad inicial, donde la fórmula es porcentaje de humedad en base de humedad es igual al peso inicial menos el peso final sobre el peso inicial por 100. Aquí se reemplazaron los datos recogidos en el laboratorio y nos dio una humedad en base de humedad del 73,94%. También hallamos la humedad producida en cada intervalo de tiempo. La fórmula que utilizamos fue porcentaje de humedad es igual a 100 por el peso 2 menos 100 por el peso 1 más la humedad inicial por el peso 1 sobre el peso 2. Se hicieron dos fórmulas, pues ya que se hizo ejemplo con dos intervalos de tiempo, que fue entre la primera y la segunda hora y entre la segunda y la tercera hora, donde nos dio 71,71% entre la primera y la segunda hora y un porcentaje de humedad de 69,76% entre la segunda y la tercera hora.
Para hallar la razón de humedad, entonces se utilizó la fórmula que es MR igual al contenido de humedad en un tiempo determinado menos la humedad final sobre la humedad inicial menos la humedad final. Pues al reemplazar estos datos nos dio una razón de humedad de 1 en un ejemplo que fue lo de la primera hora, y ya pues con la razón de humedad que nos dio en la segunda hora nos dio 0.72469. También pues hallamos la K, que la K se hizo a través de una función, pero esa función pues nos la dio directamente Excel cuando lo hicimos en el laboratorio. Para hallarla, ¿y por qué lo necesitamos? Para hallar la difusividad térmica, que la fórmula es dt igual a 4 por K por D al cuadrado sobre pi al cuadrado. Una vez realizados los cálculos para determinar el porcentaje de humedad inicial, entonces se procede a hallar el porcentaje de humedad pues, en cada intervalo de tiempo. Luego pues encontramos lo que es esta gráfica. En esta gráfica observamos la pérdida de humedad del banano en función del tiempo durante la deshidratación osmótica. La curva no desciende de forma completamente lineal, sino que presenta tres momentos claramente diferenciados que reflejan lo que está pasando dentro del tejido del fruto. Inicialmente vemos un descenso, que es una caída brusca del porcentaje de humedad. Esto se debe a que el gradiente de concentración entre el banano y el jarabe es mucho más alto, por lo que el agua sale rápidamente por osmosis. Luego encontramos una especie de equilibrio o un aumento. Esto ocurre porque el proceso se vuelve mucho más lento y comienza la entrada de solutos, es decir, parte del azúcar del jarabe empieza a penetrar en el tejido y eso aumenta un poco el peso. Luego encontramos otro momento donde hay un descenso lento y sostenido. Finalmente, esto se ve a que la humedad sigue disminuyendo, pero de forma mucho más suave, y en esta fase el agua ya no sale tan fácil porque el gradiente se ha reducido y el transporte ocurre dentro del tejido controlado por la difusión interna, lo cual es más lento. En esta gráfica observamos la disminución del peso del banano en función del tiempo durante la deshidratación osmótica. En la curva se pueden visualizar tres momentos al igual que el anterior. Primero, hay una pérdida rápida de peso debido a la salida inicial del agua, sobre todo por su gradiente osmótico, cuando la diferencia de concentración entre el fruto y el jarabe es máxima. Luego hay una especie de aumento que se podría hacer porque no se secó bien de pronto, pero luego hay un descenso donde se vuelve mucho más lento porque el gradiente se reduce y el proceso pasa a estar mucho más controlado por la difusión interna. Finalmente, el peso pues tiende a estabilizarse un poco porque el sistema se acerca mucho más al equilibrio y además ocurre el ingreso de solutos desde la solución, principalmente azúcares, que compensan parcialmente la pérdida. Este comportamiento confirma que la deshidratación osmótica implica simultáneamente la pérdida de agua y la ganancia de sólidos, lo que explica por qué la curva no es lineal. En esta gráfica encontramos el comportamiento del logaritmo natural de la relación de humedad a lo largo del tiempo durante la deshidratación osmótica. La idea de usar esta representación es verificar si el secado sigue una cinética de primer orden, es decir, si la velocidad de pérdida de humedad depende directamente de cuánta agua queda en el producto. En este caso esperaríamos una línea recta, pero en nuestro caso la curva no es completamente lineal, lo que significa que el proceso no es puramente difusional, sino que también interviene, por ejemplo, la entrada de solutos desde una solución de azúcar. Eso modifica un poco lo que es la masa del tejido y altera la relación entre la humedad y el tiempo. En esta gráfica observamos la evolución de la difusividad térmica a lo largo del proceso. La tendencia es clara, que es descendiente. Iniciamos alrededor de 1,6 por 10 a la menos 9 y finalizamos cerca de 4,10 por 10 a la menos 10. Esta disminución indica principalmente que conforme avanza el secado, el material pierde agua y su estructura se vuelve mucho más densa, reduciendo así su capacidad de transferencia de calor interno. En términos más prácticos, el producto se vuelve mucho menos eficiente en conducir energía térmica a medida que progresa la deshidratación. En esta gráfica encontramos la relación entre la relación de humedad versus el tiempo. Observamos una tendencia general descendiente, lo que indica que el producto va perdiendo humedad de forma progresiva durante el secado. Sin embargo, alrededor de los 10.000 segundos aparece un leve aumento en este comportamiento. Se puede deberse a la redistribución interna del agua o a la absorción temporal de humedad del entorno. Aún así, la caída posterior confirma que el proceso continúa con una disminución cada vez más lenta, típica de un secado controlado por difusión interna. Conclusiones. La práctica del laboratorio cumplió con sus objetivos al demostrar la efectividad del proceso de deshidratación osmótica como método de conservación para el banano. Los resultados obtenidos, los cuales fueron mediciones del peso, espesor y sólidos solubles, confirmaron pues el doble flujo de masa, evidenciando una pérdida significativa de humedad por parte de la fruta, en este caso pues por la deshidratación, y una simultánea ganancia de solutos que fue la sacarosa del jarabe. Este intercambio cinético fue más rápido inicialmente y permitió interpretar el comportamiento de las concentraciones, estableciendo que la deshidratación osmótica actúa eficazmente como un pretratamiento que reduce la actividad de agua y prolonga la vida útil del banano.